Bienvenidos, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar con todos ustedes y que el Señor los guarde realmente, poderosamente en estos tiempos, ¿no? Tiempos peligrosos, realmente peligrosos. Son tiempos malos, difíciles. La situación, no solamente en el Perú, como vuelvo a decirte, la crisis, la debacle sanitaria con la aparición de esta nueva cepa de la familia del coronavirus está provocando disturbios en la industria, el comercio, la banca y los centros comerciales. Prácticamente ya no es como antes, la gente tiene miedo porque esta última cepa es altamente contagiosa. Y en muchos países, por la segunda ola, ha vuelto a estar con toque de queda, está cerrando nuevamente las puertas, o sea, la cuarentena, ¿no? Lo mismo sucede en nuestros medios. Entonces, esto ha llevado a que millones de personas estén sin empleo, en la hambruna, en la desesperación. Hablaba un periodista de que había un periodista que ganaba 40,000, 40 y tantos mil, ¿no? De la noche a la mañana le pide ayuda, ¿no? A una de sus amistades y le dice, contrátame, aunque sea, págame 2,000 soles. Pues, la talla de un periodista gana así de la noche a la mañana, no tiene. Entonces, pues, la situación es muy difícil, muy difícil. Si no es por la industria minera, entonces nuestra situación aquí en el Perú sería pero muy difícil, muy difícil. Y esta crisis está llevando, ¿no? a la creación de algunos grupos de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, sencillamente, ¿no? Porque está apareciendo nuevos grupos, nuevos movimientos, se puede decir, que está perturbando prácticamente el cuerpo de Cristo. Trate usted de permanecer fiel a su grupo, permanecer fiel a la obra donde usted pertenece. No esté jugando o cambiándose de un grupo a otro grupo, eso es peligroso, ya vamos a ver. Inclinen vuestro rostro y vamos a estudiar un estudio y vamos a aprender muchas cosas. Y de ahí vamos a desarrollar muchas cosas. Amado Dios, Padre Celestial, Señor del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Bendícenos, Dios, con la palabra. Háblanos, Dios, en lo profundo de nuestros corazones. Su palabra es verdad. Y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Bendícenos con la autoridad y el poder que viene de usted. Háblanos, Dios, con su palabra. Su palabra es verdad. En el nombre de Jesús, bendícenos de principio a fin. Y el enemigo sea atado ante el poder y la gracia de Jesús. En Jesucristo, amén. Antiguamente, tanto en el Antiguo Testamento, los inicios del Nuevo Testamento, los profetas, los sacerdotes, los apóstoles aprendieron de parte del Señor de que ellos tenían que aprender las escrituras sagradas, memorizarla y predicarla. Y esto se debía a que el ser humano es un ser caído, nuestra mente es caída, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo es de un ser caído. Y por lo tanto, ¿no? Es peligroso. De ahí que el profeta Jeremías diga, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. El corazón del hombre no tiene compostura. Por lo tanto, le voy a llevar, ¿no? Porque Dios quiere que a través de la lectura de la palabra de Dios, esto no es un libro cualquiera, no es matemática, física, trigonometría,
no es filosofía, no es lógica, ética, literatura, no. Es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Cuando tú te sumerges a la palabra de Dios, empieza a leer con efusividad, le pone sentido, le pone amor, fe, integridad. Entonces, las mismas letras que tú estás leyendo, que son espíritu y son vida, las escrituras sagradas, te va llevando a la época actual donde actualmente estamos viviendo. Tú dirás, pero esta escritura se escribió hace 2000 años atrás. Bueno, Dios tiene otra manera de ver. Escúchame bien, el Señor de la historia es Dios. Y el Señor va a ver la manera como tú puedas aprender los misterios del reino de Dios. Cuando vemos nosotros, mira, el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 17 y 18. Por favor, guíate en la lectura de la palabra. Siga al pastor. Y de ahí te voy a explicar varias cosas y te vas a dar cuenta que Dios te habla con su palabra. Él no necesita ayuda de nadie. El intérprete es el Espíritu Santo. Tú te sumerges a las escrituras sagradas con un corazón íntegro, leal y transparente para con Dios. Integridad para la palabra, para la oración, el Señor te guía. Mira lo que dice Hechos 5, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Note bien, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los metieron preso. Versículo número 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles. 26, ¿ah? Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles. Y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ojo, y mire bien lo que dice, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿A qué nombre se refiere? Los fariseos, los saduceos sabían muy bien, los escribas también sabían. Se está refiriendo porque Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 9 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire, no estoy haciendo comentario, te estoy explicando con la misma palabra. Y el apóstol Pedro en Hechos 4 dice, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo, y eso lo sabía el gran Sanedrín. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Doctrina es enseñanzas. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos lo mataron, ahora pues dice que no, ellos no lo mataron. Una contradicción. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a vosotros. Me explico de esta manera. Es igual que hoy. Usted escuchó hablar, sométete a la iglesia, sométete al templo, sométete a los pastores, sométete a esto. Claro que yo lo he escuchado. También lo he escuchado en la denominación. En todo lugar yo lo encuentro. Pero ¿por qué Pedro dice lo siguiente? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque hay muchas cosas que han cambiado. Muchas cosas y usted ya, para evitar conflictos, problemas, ¿no? Sencillamente hay cosas que el hombre ha estado agregando, que no tienen nada que ver, con el cuerpo de Cristo. Claro, somos cristocéntricos, enseñamos la sana doctrina, todo eso, ¿no? Pero si somos honestos, hay muchas cosas, muchas aleaciones, ¿no? En el metal. O sea que el oro no es puro. Y es un problema que lo vamos a ir desarrollando. De ahí dice, ¿no? El Dios de nuestros padres, versículo 30.
levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Y a Pedro el valiente usted lo mataron. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecado, arrepentimiento. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué raro. El gran Sanedrín, fariseos, saduceos, escribas, como ellos no tenían el Espíritu Santo, lamentablemente en su gran mayoría, en su 97% no lo tenían. Por eso lo mataron a Cristo. Lo mataron a Cristo. Por eso dice lo siguiente, ¿no? Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se reunió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ojo, versículo 38. Pon atención aquí, porque Dios te tiene que hablar. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá como los otros movimientos. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Sabio consejo de Gamaliel. 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, o sea, les amenazaron, que no hablasen otra vez en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Mira, si va a estar prohibiendo aquel nombre que es sobre todo nombre, esto es una blasfemia. Es un atentado contra el primer mandamiento. Porque Jesucristo, mencionar el solo nombre de Jesucristo, es para la gloria de Dios Padre. En Hechos capítulo 6, versículos 12-14, Hechos 6, 12-14. Y yo voy a rogarle también que empiece a leerlo con calma. Hechos 6, 12-14. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron falsos testigos, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Está hablando del templo. Y contra la ley. Contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús, mira, ese déspota, ese Jesús, no el Señor Jesucristo, ese Jesús, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Cambiará la costumbre que nos dio Moisés, destruirá este lugar. Observe bien, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Ya el Espíritu del Señor te va a hablar a ti en lo profundo de tu corazón. Por eso la Escritura, solo la Escritura te tiene que hablar. Juan 1, 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No vino la gracia
por medio de Juan el Bautista o por ninguna otra persona. Vino de la persona de Jesucristo. La gracia y la verdad vino de Jesucristo. Porque a Dios nadie le vio jamás. Mas el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, este nos lo dio a conocer. Ahora, observe bien en Mateo capítulo 5, vamos a Mateo 5, Mateo capítulo 5, primer evangelio, Mateo capítulo 5, ¿no? Vamos a ver versículo número 17 y 18. Mateo 5, 17, 18. Y mire, por eso te digo, cuando leas la Biblia, deja que Dios te hable. Y te vas a dar cuenta que yo no estoy interpretando, sino sencillamente estoy llevándote de un lugar a otro dentro de las Escrituras Sagradas. Mateo 5, 17, ¿qué dice? No penséis, porque los judíos decían, este ha venido a destruir la ley de Moisés. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para destruirlo. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Jesucristo está el cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, escuche bien, de manera, dice, ¿no? Que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, el que los enseñe. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Quién eran los escribas? Los doctores de la ley, los intérpretes de la ley. ¿Quién eran los fariseos? Los pastores, aquellos que están al frente de los seminarios, del instituto, de las universidades. Ahí está ahí. Acá Cristo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor hace esa advertencia? Porque una cosa es templocéntrico y otra cosa es cristocéntrico. Somos morada del Espíritu Santo. Y como somos morada del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a actuar a través de la iglesia. Escúcheme bien. Y de ahí que la Biblia siga hablando en Hechos 7, 54. Bueno, Hechos 7, 54. Y hemos visto, ¿no? Que Cristo vino a abrogar la ley. No vino para abrogar, destruir la ley, sino para dar el verdadero cumplimiento, el verdadero sentido. Hechos 7, 54. La historia de Esteban. Oyendo estas cosas, se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaba con cólera, quería matarlo. 57. Hechos 7, 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, era de Tarso, de Cilicia, tenía doble nacional, era judío y romano. Y apedreaban, versículo 59, a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, vamos, Hechos capítulo 8, Hechos 8, versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, él aprobaba la muerte sanguinaria contra Esteban. Era su amigo, era su amigo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El Señor tenía que cuidar a los apóstoles, porque si agarra a los apóstoles, adiós Nuevo Testamento, ¿no? Dios tiene que cuidar a los apóstoles, tiene que cuidar a la iglesia naciente. Y hombres piadosos, versículo 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
Versículo 3. Y Saulo asolaba, destruía, pisoteaba, es decir, ¿sabe qué? Estaba despellejando. Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, escúchame bien, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira la amargura, el resentimiento. ¿Quién era este hombre Saulo de Tarso? ¿Ah? Solamente para darte una referencia. El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 27, ¿verdad? Oficialmente Pablo tiene 13 libros. 13 libros. Entre, los 14 lo hicieron entre Mateo, Marcos, Juan, etc. Todos lo hicieron. Pero hay un libro que está en discusión, es Hebreos. Los mejores exponentes creen que fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola. En la suposición, siguiendo a los mejores exponentes de las escrituras hebrea y griega y aramea, ¿no? Entonces, Pablo, 13 libros oficiales más uno son 14. O sea que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Si hebreo es de Pablo, entonces él ha escrito el 60% del Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Este personaje era muy grande. Era muy grande este personaje. Pero él fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Él ha sido como tú y yo, pecador, sanguinario. Bueno, tú no has matado a nadie, ¿no? Este sí asolaba, destruía, mandaba a matar. O sea que en buen caso era peor que nosotros. Pero cuando Cristo entra en su vida, es amigo de Dios. En Hechos capítulo 12, Hechos 12, en aquel mismo tiempo, no pierda de vista a Saulo de Tarso, ahora es Pablo. Hechos 12, 1 al 4. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, es decir, para matarlo. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Perdóneme. Escúcheme bien. Mientras Pedro estaba preso, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaban reunidos, estaban orando. Ya tú en tu casa lo vas a ver, a leer. La oración movió la mano de Dios, movió el corazón de Dios. Ahí viene la acción. Aparece un ángel y le quita a Pablo las cadenas, tanto de la mano como de los pies. Y Pablo no sabe lo que está pasando. Pero Pedro no sabía lo que estaba pasando. Pasa una puerta, 2 puertas y se encuentra en la calle. Y se da cuenta que un ángel había librado a Pedro. Cuando en otro lugar donde la iglesia está reunida, ya lo había dado por muerto. Pero él llega vivo. La oración es muy importante. En lugar de tener la lengua suelta para hablar mal de otra persona, de tu prójimo, de los hermanos, ¿no? Tenga cuidado. Nunca jamás denigre, tenga la lengua del acusador, hablar mal de tu prójimo. Respeta al siervo de Dios. Respeta a los líderes. Respeta, escuche bien, en el lugar donde Dios te pone. Donde Dios te pone.
Por eso yo le sugiero a usted, escúcheme bien. Ustedes me conocen a mí. Yo le he dicho, de los 50 años en la vida cristiana, 32 años en la vida pastoral. 32 años en la vida pastoral. Y he pastoreado una sola iglesia. Una sola iglesia he pastoreado. Ahora estoy jubilado. Pero el jubilado no es que me vaya pues, a Cancún, me vaya a Machu Picchu, ¿no? No. El siervo predica la palabra hasta que el Señor me mande. No como algunos dicen, no, ya debería descansar. ¿Descansar qué? La única manera de dejar de predicar la palabra es que alguien me mate. Pero Dios me quiere vivo. Me quiere vivo. Seguiré predicando el Evangelio hasta que Jesucristo, mi Señor, me llame. Entonces, te estoy dando la sana doctrina. Te estoy dando la clave. Lee tú los pasajes que tú lees y deja que el Espíritu Santo te traslade de la época de Cristo, de la época de Pedro. Él mismo te va a trasladar a la época actual. Porque los principios son los mismos. Los enemigos cambian de nombre, de lugar nada más, pero son iguales, hasta peores. Y de ahí que ten cuidado, porque hoy lo más peligroso, hay muchos sectarios, hay muchos grupos nuevos, especialmente en WhatsApp, en Facebook. Ten cuidado con YouTube, ten cuidado. Permanece en un solo lugar. Conoce a tu pastor. Y sigue sus enseñanzas. Escúchame bien. El Señor te va a bendecir grandemente. Y en Hechos 14, versículo 19, mire lo que dice. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrasaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿No te parece algo normal, algo raro? La iglesia está siendo perseguida en todas las naciones. El nuevo orden mundial tiene nuevas leyes. Ahora pues, escúcheme bien. En los Estados Unidos de Norteamérica, tú hablas de la ideología del género, te meten preso. Está prohibido. Ahí pues ya la norma ya dio. Ahí no hay servicio si quieren hombre, mujer, no, ahí es uno solo. Y si un juez o un pastor no casa a una pareja gay, te meten preso. Eso es rebelión contra el Estado. Está apareciendo la superiglesia, la unión de todas las religiones. Ya nos controla. Ahora los controla por medio de los celulares. Te controla por medio de los celulares. Ya está presente el galopar de los caballos apocalípticos. Babilonia está presente. Los bárbaros están galopando. Cristo ya viene por su iglesia. Resiste al mal. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Resiste al mal. Y vamos a ver, escuche bien, en el libro de Hechos 16, en una guerra total. Por eso te digo, tú te metes a las escrituras y vas a darte cuenta que es los tiempos que estás viviendo. Mire, Hechos 16, 19, 24, ¿qué dice? Mire, Hechos 16, versículo 19. Hechos capítulo 16, versículo 19. Pero viendo sus amos que habían salido a la esperanza. Bueno, para entender este pasaje, ¿no? Vamos al libro de los Hechos, Hechos 16, vamos, libro Hechos 16. Muy bien, Hechos 16. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Ahora vamos, versículos 16 al 19. Hechos 16, del 16 al 19, ¿qué dice? Mira lo que es, Hechos 16, 16.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de la salvación. Imagínense un demonio dando testimonio. A Pablo no le gusta que ningún demonio dé testimonio. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, o sea, el demonio: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Recuerdas al comienzo? Para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas, de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esta mujer, en el corazón de Europa, de los griegos, Dios está usando a Pablo, a Pablo y a sus siervos, a sus discípulos, una guerra total, frontal con el mundo del ocultismo. ¿Cómo sé que es el ocultismo? Mira, versículo 26 al 33. 26 al 33 versículo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, en una nación idólatra, adoraba al César como Dios, pagana, mundana. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Predica a Cristo. Señores, ¿no? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Espero que lo estés haciendo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Con todos los suyos se bautizó. Qué bendición, ¿verdad? El poder sobrenatural sobre el mundo oculto. No tenga miedo, no tenga miedo. En Hechos capítulo 17, Hechos 17, ¿no? Versículo, mire, Hechos 17, versículo 7, mira, versículo 7, ¿qué dice? Observe bien, Hechos 17, 7. A los cuales Jasón ha recibido, le están acusando, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hay otro rey, Jesús. Pilato le dijo a Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice: ¿hablas tú de ti o de mí? ¿Acaso soy judío? Ellos te han entregado a ti. Ellos dicen que tú eres rey. Entonces Jesús, al escuchar de Pilato, ellos dicen de la boca de los judíos que tú eres rey, Jesús le dijo: así como dices tú, yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar el testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Claro, mundano, no sabe la verdad. Jesús dijo: las ovejas oyen mi voz y me conocen. Cuando uno es creyente, conoce a Jesucristo. Y cuando uno no es creyente, ahí está el César. Ahí está el nuevo orden mundial. Ahí está la nueva religión mundial. Ahí están los nuevos decretos mundiales que ya está viniendo. Si nosotros seguimos viendo en Hechos capítulo 23, Hechos 23, mire, versículo 12
¿qué dice? Hechos 23. Vamos a ver, ¿no? Del versículo 12 primero, ¿ya? Vamos a estar leyendo hasta el 15. Miren lo que dice. Hechos 23, 12 al 15. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Hay que matarlo a este. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Estos personajes siniestros sencillamente querían matar al apóstol Pablo, pero el Espíritu Santo no le va a permitir. ¿Por qué? Pablo estaba destinado a llegar a Roma, al corazón del mundo. Ahí tenía que dar testimonio y ahí tenía que predicar el evangelio. Ahora, lo más peligroso se encuentra por lo general dentro de la iglesia, pues habrá falsos pastores, ancianos, maestros. Cuando ataca a la iglesia desde afuera, los hermanos se hacen más fuertes y los unes. Pero los ataques desde adentro que vienen de los falsos maestros, hermanos, es muy común ver cómo las iglesias se dividen y los rebaños son confundidos. De ahí que, por eso las Escrituras Sagradas nos advierte que estos falsos maestros entran encubiertamente y se meten en el mismo corazón de la estructura de la iglesia y causar la mayor tragedia que puede el enemigo hacer. El enemigo tiene paciencia y sabe esperar para destrozar la verdadera comunicación, adoración, evangelización y las misiones, para que se deteriore con las falsas enseñanzas y se vaya apagando la lámpara y sus enseñanzas, ¿no?, se llene de errores y los vaya debilitando. Yo tuve una carga tremenda. Dios me llamó a ser un general. Me llamó al escuadrón vivo de Jehová de Sabaoth para guerrear contra el diablo. Mire, escuche bien. Si Dios me dio la experiencia de 50 años en la guerra espiritual, 32 años como pastor, ¿cómo era pasar la vacación en Cancún, en Machu Picchu? Olvídate, yo no he nacido para eso. Yo muero con la espada en la mano y voy a predicar el evangelio y los voy a preparar a ustedes en la guerra espiritual, en su nivel estratégico de la más alta. Ya te estoy enseñando cómo debes de leer la Biblia y cómo debes tú tener pasión por las Escrituras Sagradas. Esos enemigos de los tiempos de Cristo, de los tiempos de los apóstoles, son los mismos de ahora. Han cambiado de nombre, de estrategia, pero son los mismos. De ahí que en Hechos capítulo 20, que estamos terminando, Hechos 20, versículo 28 a 32, Hechos 20, versículo 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, porque él se va a Roma, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Hay que estar velando. Y en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios 11, ¿no? Mira lo que dice el escritor. 2 Corintios 11, versículo 13.
Dice, porque estos son falsos, 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo, de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también, si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y Pablo está pues asombrado. Este pasaje vamos a terminar. Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, del 1 al 3. Gálatas 3, del 1 al 3. ¿Qué dice Gálatas 3, del 1 al 3? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La verdad está en juego, la verdad está en guerra. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sabes lo que es por las obras de la ley? Respeta las tradiciones, respeta el templo, la costumbre, respeta la opinión de los saduceos, de los fariseos, de los ancianos, respeta todo. Escuche bien, tú tienes que tener discernimiento, porque si realmente ellos están en Cristo, respétalo. Pero si no está en Cristo, haz como Pedro. Dígame si es lícito, ¿a quién voy a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Es una pregunta válida. ¿Por qué? Mire, ve. Tan necios sois, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan. Perdón, yo es que no, el último capítulo, un capítulo, no, pero bueno, yo tengo la costumbre de hablar mucho, ¿no? Cuando el Señor me habla y me da coraje los falsos apóstoles, profetas, maestros, hermanos. Me fastidia de verdad. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Miren cómo empieza. Juan capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dice? Juan 4, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Lo está evangelizando. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, mire, ve el 20, grábate, el 20. Adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Por qué en este monte? Ya, vamos al versículo 21. Jesús le dijo, créeme. Jesús le dijo, créeme, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte de Jacob, ni este monte, ni en Jerusalén, donde está el templo de Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿A quién vas a predicar tú? ¿Al templo? ¿A las obras de la ley? Jesús dijo a la mujer samaritana, este pozo, ahí están tus tradiciones, tu religión, tu costumbre, tu Biblia. Ni en este pozo, ni este monte, ni en Jerusalén, donde está el templo de Jerusalén, adoraréis al Padre. Dios es espíritu. Jesús lo dijo, y a Dios se le adora en espíritu, en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Predica a Cristo. Y el Espíritu Santo te va a llevar
a una verdadera relación, comunión con el Padre. No estoy hablando de herejía. Tú lo estás leyendo. ¿Por qué? Jesús lo dijo. Porque hoy la gente son templocentristas. No son cristocéntricos, son templocentristas. No son bibliocéntricos. Cuando yo hablaba que soy bibliocéntrico, me dice, usted es idólatra, porque ha hecho de la Biblia su ídolo. ¿Por qué usted dice que a Dios se le adora en espíritu y en verdad? Pues pregúntale al Señor, pues no me pregunte a mí. Él fue quien dijo. Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. A eso lo estoy llevando. Adora a Dios en espíritu y en verdad. La sola escritura. Ya viene tiempo difícil, estamos en tiempos difíciles. Escúchame bien, el mismo diablo está ya entrando a este planeta. Todo el Averno está acá, está entrando. Va a haber una guerra total. En el cielo ahora Miguel y su sangre va a desalojar a todos los demonios de la tierra. Guerra en el cielo, guerra en la tierra, guerra contra el cuerpo de Cristo. Y te estamos preparando. Que el Señor te bendiga grandemente. El Señor te guarde. Amén. El Señor te guarde. Inclina tu rostro y dile así: amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el poderoso nombre de Jesús por la palabra que usted me ha enseñado, usted me ha hablado. Ahora voy a tener amor a las escrituras. Ahora sí voy a leer las escrituras sagradas, la Biblia. No como un libro de Don Quijote, de Homero, o un libro de ciencia ficción, de matemática, de filosofía. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios se mueve en la historia y se mueve en el pasado, presente y futuro. Y el Espíritu Santo me habla con su palabra, porque Dios es verdad. Gracias, Padre, por hablarme, por bendecirme. Señor Jesucristo, por favor, te voy a decir la verdad. Recién te estoy conociendo. Yo no leo la Biblia, tampoco estoy orando. Me han invitado a escuchar el Zoom. Pero yo sé que si me arrepiento, usted perdonará todos mis pecados, ¿verdad? Entonces me arrepiento de toda amargura, inmoralidad sexual, codicia, avaricia, amargura, resentimiento, odio, venganza. Renuncio a tener la lengua mentirosa, amor al dinero. Límpiame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesucristo, con mis labios, con mi boca confieso, Jesús es el Señor. Y con mi corazón creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para justicia. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y yo invoco el nombre de mi Señor Jesucristo. Por favor, inscribe mi nombre. Entre en mi corazón y siéntase en el trono de mi corazón, siéntese. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo sé que usted viene pronto. Usted me llevará para estar en la casa del Padre. Gracias a Dios por hablarme, por bendecirme. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tú, mi amado hermano, hermana, escúchame bien. Tenemos que cambiar. Tengo que dejar de lado tradiciones, costumbres vernaculares, ser religiosos, no como la mujer samaritana que con su costumbre antropológica, arqueológica, ahí metido, que estaba Jacob, etc. No. Mira, o un estudio, este es el templo de Jerusalén. Jesús dijo, ni aquí ni allá, ni en el monte de Jacob, tampoco en el templo de Jerusalén. Dios es espíritu. Y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Tú lees la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo lo lees? Seguramente tú lo lees a la guerra, todo, rapidito. No. La Biblia es la palabra de Dios.
Y la palabra viva y eficaz. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cuando tú lees un pasaje, porque hemos leído el de Gálatas del apóstol Pablo, unos 60 años después de Cristo. Pero Pablo, escuche bien, lo que tú lees de Pablo, el Espíritu Santo te traslada a esta época. Porque los principios son los mismos. Él te habla en lo profundo de tu corazón. No te dejes engañar por los falsos profetas, falsos hermanos, por los religiosos, los místicos. Esa palabrita. Sométete. ¿Qué? Pedro y los apóstoles se iban a someter al gran Sanedrín, a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, y dejar de lado el nombre que es sobre todo nombre. No te pases. Estamos viviendo tiempo peligroso, donde el nuevo orden mundial te va a exigir lealtad. O el César o Jesucristo. Te va a prohibir muchas cosas. Muchas cosas. No hay que ser cobarde. ¿Eh? Ya no vas a poder hablar. ¿Ah? Esos matrimonios, hombre con hombre, mujer con mujer. Olvídate. Tú hablas, te metes a la cárcel. Si a mí me dice, vas a casar esto, prefiero que me maten, pues. Porque yo muero en Cristo. Y yo sé que Cristo viene. Yo sé que el Espíritu del Señor ha levantado bandera. Ama. Escuche bien. Proyecto Canaán, la asociación evangelística, es el ministerio de oración. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ya estamos preparando la casa para orar, para prepararnos. Cristo viene. Amén. Ahora dile así: Señor Jesucristo, te prometo a partir de hoy leer las Escrituras Sagradas, obedecerle a usted, someterme a las Escrituras Sagradas, al Espíritu Santo, ser fiel, leal y transparente para con usted, para con mi prójimo. Predicaré la palabra. Me voy a cuidar. No voy a estar paseándome del grupo en grupo, de WhatsApp, YouTube, Internet. Olvídate. Eso te lo digo, olvídate. Eso te va a llevar a una tremenda confusión. Madura, crece, permanece en un solo lugar donde tú te encuentras. Si alguien te invita a ti, ven a este grupo, no vayas, no vayas. Sé leal a tu grupo, sé leal a tu pastor, sé leal a tu ministerio. No te olvides que la maldición viaja, se hereda, te destruye. Hay que ser íntegro con Dios, leal y transparente. Hoy, esos grupos no aparecen. Porque no tiene dinero. Porque el COVID-19 ha destruido toda su economía, su centro de trabajo. Ya no hay denominaciones de 5,000, 6,000, 7,000, 4,000, 3,000, 2,000. Ya no hay. Todo está en el aire. Ahora todo está en Zoom. Ahora sí es que van los 2,000 o 1,000. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dile: Señor Jesucristo, voy a ser bibliocéntrico. Voy a ser cristocéntrico. Voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Y voy a acompañar al siervo, al pastor, en la cuarta vigilia, para orar por nuestro Perú. Por la necesidad de este país, necesita a Cristo, para que nuestro gobernante se arrepiente de sus pecados y tenga temor de Dios, y respete la palabra de Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga.